Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Queremos siempre recordarles la importancia para nosotros, la celebración de la Santa Cena para todos nosotros, porque el hacer la Santa Cena nos ayuda a ser hacedores de la palabra de Dios. Y hoy queremos invitarlo a que usted sea partícipe de la Santa Cena, y le aconsejaría que tuviese un trozo de pan o una galleta o una copa de jugo de uva para que usted pueda estar disfrutando de este tiempo maravilloso de lo que es la Santa Cena del Señor. Siempre estoy muy bien acompañado de mi amada esposa. Hoy por el momento no está, está atendiendo otras actividades, y pues Dios me permite hoy estar solo con ustedes. Pero agradezco infinitamente a Dios porque nos permite disfrutar este tiempo de comunión con Dios y vivir esta celebración de lo que es la Santa Cena y lo serio que es la Santa Cena. Y para muchas personas lo desconocen a fondo lo que es la celebración de la Santa Cena. En el mandato de nuestro Señor Jesucristo, el que dice la palabra de Dios, bienaventurado el que cree. Creer lo que la palabra de Dios nos dice es aceptar la voluntad de Dios de lo que Él nos dice. Y Él dijo, hacer esto en memoria de mí. Esa es la razón por la cual tenemos que hacerlo, y nos mantiene a nosotros en la frecuencia que Jesús deseaba que el pueblo de Dios o sus creyentes viviésemos. Y creo que se está despertando una generación que no solamente va a vivir una vida religiosa, sino va a vivir una vida poderosa en todos los sentidos. Porque la palabra de Dios viene a traer a nuestras vidas aquello que no teníamos en nuestras vidas. La vida de Dios, la vida de Jesús, la vida del Espíritu Santo, la presencia activa de Dios en nosotros. Y hoy necesitamos regresar a lo que es lo original que Dios estableció para que nosotros viviésemos en una comunión con Él, en una relación íntima con Él. Y algo que podemos aprender y debemos de aprender, cómo reconocer yo en mi vida la guía del Espíritu Santo. Porque si yo no soy guiado en lo sobrenatural por el Espíritu Santo, voy a seguir ideas, culturas, tradiciones, y sin embargo la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, pues nos enseña a nosotros cómo nosotros tenemos la guianza de lo que el mismo Jesús estableció. Le dijo a sus discípulos que enviaría el Espíritu Santo. Y nada más voy a leer un versículo aquí en el libro de creo que es Juan 14:26. Recuerdo que dice aquí: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Vean la función de la persona del Espíritu Santo. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: enviará en mi nombre. Vean la autoridad de la persona, de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús.
Nombre, la palabra nombre significa autoridad. Y veamos cómo el Padre honraba la autoridad de Jesús y cómo Jesús vivía bajo la autoridad del Padre. Pero en el nombre de Jesús, dice, Él lo enviará en mi nombre. Lo enviará bajo la autoridad de Jesús. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Les enseñará. Fíjate qué privilegio. Dios dio un proveedor para que nos enseñasen todas las cosas que pertenecen al reino de Dios. A veces nosotros vemos las cosas de una manera muy fanática o religiosa. Y yo recuerdo bien cuando por primera vez hizo en mi espíritu un estruendo esta parte del Padre Nuestro que dice: hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y ahí yo dije: ¿cómo voy a hacer la voluntad yo de Dios del cielo si yo no conozco el cielo? Si yo no sé cómo funciona el cielo. Y yo ya era cristiano. Y independientemente me tomé la tarea de no mortificarme, pero sí traía en mi cabeza ese pensamiento: ¿cómo yo voy a hacer la voluntad de Dios del cielo si yo nunca he ido al cielo? Yo no he caminado en el cielo. Yo no puedo dar un testimonio de decir: hermanos, fíjense que el Señor me llevó al cielo, ¿no? Como Jesse Duplantis, que sí lo puede hacer, porque él sí fue al cielo, ¿no? Pero en este caso, lo hago y lo recalco, porque el Creador del cielo nos va a enseñar todas las cosas. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo veo la necesidad de aclarar que Dios hizo los cielos. Entonces, si Él hizo los cielos, que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo, ¿cómo el que nos va a enseñar todas las cosas, si Él lo hizo, cómo no nos va a enseñar perfectamente lo que Él hizo? Y eso pertenece a las cosas que son del cielo. Yo veo la necesidad de decírtelo. Nos han enseñado que es muy difícil caminar en el reino de Dios. Nos han enseñado cosas que no pertenecen al reino de Dios. Ahora, tener un tipo de guía como este, o la naturaleza de guía como este, es muy valioso que te percates si conoces la personalidad del Espíritu Santo. Porque si usted no tiene idea de la personalidad de la persona del Espíritu Santo, usted va a padecer muchas cosas y mucha confusión, porque no va a tener honor y respeto a esa persona. Es muy importante cuando uno tiene honor y respeto. El honor es una palabra que va más allá de una simpatía para con alguien. No, es tener una reverencia genuina con él. Y dice la Escritura aquí que Jesús nos estaba diciendo en Juan 14:26: pero el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Aleluya. Y les hará recordar lo que les he dicho. Y les hará recordar. A mí me dicen personas: ¿usted se sabe la Biblia de memoria? Le digo: no. Pero tengo quien me la recuerda. Por eso la leo. Le digo: porque si yo la leo, la puedo recordar. Porque tengo quien me la recuerde. Me recuerda, el Espíritu Santo me recuerda la palabra de Dios en los momentos más tremendos. A veces he estado ministrando a personas que digo: ¿de dónde salió eso? Viene, fluye por obra que pertenecen al reino de Dios, que pertenecen al sistema del Espíritu. Y siempre hago hincapié de la importancia de reconocer que nosotros somos seres espirituales. Soy espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo.
Y el hombre que opera siendo guiado por el Espíritu Santo es el hombre espiritual, el hombre interno, el que está dentro de mí. Ese es el que obedece la guianza del Espíritu Santo. Sí, y vamos a ver ejemplos. Y ahí también en el capítulo de Juan 16, versículo 7, la Escritura nos dice: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Es el único que me convenció a mí para que yo fuese cristiano evangélico y lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que me lleva y me une a un cuerpo en Cristo Jesús. A todos nosotros nos ha unido la persona del Espíritu Santo a un cuerpo, nos ha hecho uno en Cristo. Y tenemos que aprender a disfrutar de esa realidad, de ser uno en Cristo. Porque si nosotros vivimos en Cristo, tenemos que tomar muy en serio en dónde habitamos espiritualmente. Porque la cabeza de nosotros, hablando del cuerpo de Cristo, es Cristo mismo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para nuestro proceder, la manera de proceder y cómo vivir. Esa es la promesa que Jesús dijo: les conviene. Hasta el día de ahorita yo he estado analizando qué es lo que más me conviene como cristiano. Y lo que a mí me conviene es lo que Jesús dijo que a mí me convenía. ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar esa habilidad de que nuestro espíritu sea guiado por el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo se convierte en una parte permanente de su vida. Y usted lo puede encontrar eso. Creo que está ahí en Primera de Corintios 12:13. Ahí vamos a leer en el versículo 13: todos fuimos bautizados por un solo espíritu. Y dice en mayúscula: todos fuimos bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Y eso es algo que es evidente. La Biblia nos dice que fuimos bautizados en un mismo espíritu. Y el tema del bautismo, cuando hablamos, de este bautizo casi nunca se habla, pero no deja de existir. ¿Sí? El bautismo con agua es uno, el bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí?, es otro. Y aquí dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu, por el Espíritu, para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, ¿sí?, o todos los que nos dio a beber del mismo espíritu. Y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es la persona del Espíritu Santo? Nosotros lo tenemos manifiesto en nuestras vidas, ¿sí? Y aquí lo manifiesta siendo una persona, lo manifiesta como que si fuese agua. Pero realmente, ¿qué es? El espíritu del Espíritu Santo es la palabra. El verbo hecho carne es Cristo. Dios es la palabra. Y también está personificada en el Espíritu Santo. Hoy en día, el ministerio de la persona, de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros bebemos de Él. ¿Qué es beber de Él? Ser guiados por Él.
Si usted deja de beber algo, usted tendría sed. Y Jesús pone otros ejemplos en otras situaciones. El que beba de mí no tendrá sed jamás. Pero en este caso dice la palabra que Él nos dio de beber, Él nos dio de beber del mismo Espíritu. Quiere decir, todos estamos sujetos a la obediencia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el obedecer la guianza del Espíritu Santo, cada uno de nosotros tenemos un plan que Dios hizo para nosotros. Él hizo un plan maravilloso para ti. Y Él hizo un plan maravilloso para mí. Y Él hizo un plan maravilloso para lo que es el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y en cada lugar donde Dios ha levantado un ministerio, donde Dios levanta una iglesia, donde Dios planta una iglesia, planta una visión. Y esa visión tiene que llevarse a cabo porque es el plan de Dios. No es mi visión, es una visión que Dios nos dio para desarrollarla. Es la visión que viene de Dios al corazón del hombre. Por ejemplo, en el caso muy personal, yo puedo hablar de la visión de Dios que a mí en lo personal me dio. Y siempre cuido que las personas que Dios añade a nuestra congregación, a esta visión, amen la visión, porque es visión de Dios. Que tengan pasión ellos por cuidar esa visión que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque esa visión, ¿sí? esa visión que Dios nos dio es un plan divino de Él. Y yo sé que en todos los lugares de todo el planeta Tierra, Dios ha constituido pastores para un propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero la orientación y la guianza es de la persona del Espíritu Santo. Si nosotros obedecemos esa voz y somos fieles a seguir lo que dice la persona del Espíritu Santo, usted va a descubrir cosas extremadamente maravillosas como estilo de vida. ¿Por qué? Porque usted va a ir en el camino correcto, el tiempo correcto, a donde Dios quiere que usted vaya. Esto no es para los ministros, esto es para todos que somos salvos, bebimos del mismo Espíritu, iglesia. Yo le estaba comentando a un ministro hoy, no te muevas, le digo, espérate, oye la voz del Espíritu. Si tú no oyes la voz del Espíritu, tú vas a ir. Y hoy en día tenemos tantas cosas que hemos visto por no seguir la voz del Espíritu Santo. Estamos enfocados en tantas doctrinas que dejamos la doctrina del reino, la verdad para disfrutar la vida de Dios. Voy a compartirte algo que es de mucha relevancia, para mí tiene mucha relevancia. Ahí en Romanos, en el libro de Romanos, podemos ver en Romanos 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Qué interesante reconocer que nosotros somos guiados por Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Esos son hijos de Dios. Dios le llama a la obediencia de un cristiano, lo clasifica como hijo. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que son cristianos pero no obedecen? Tal vez vayas a la iglesia, tal vez diezmes, tal vez ores, hagas tantas cosas, pero todas las decisiones las tomas tú, no las toma el Espíritu Santo. Haces ciertas cosas por ritual, pero no por obediencia a la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede tocar tu corazón, hablarte y decirte, ve a este lugar.
yo he oído la voz de Dios y me ha dicho, dile a ese hombre que se arrepienta. He estado en lugares públicos donde el Señor me dice, dile a ese hombre que se arrepienta, que vuelva otra vez al plan de Dios. Afortunadamente, yo prefiero obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué digo afortunadamente? Porque sé que cuando es Dios, Dios hace cosas hermosas, manifiesta el poder de Él. Pero cuando la persona, ya Dios le habló, y ya no, después no hace caso, pues ya es otro asunto, eso es cosa personal de Él. Pero yo me quedo anonadado. Les platico una historia que yo viví. Un día, estando no es una historia, es un testimonio. Estando en un local antes de que Dios nos diera esta iglesia, rentábamos un local público. Y de repente, pues hubo un grupito más grande. Y una persona me dice, pastor, yo voy a pagar la renta del local más grande para que no se mortifique. Y recuerdo que yo le dije, yo no me mortifico, porque prefiero oír la voz de Dios. Y a todas las personas que usan esa expresión muy fea, por cierto, no te mortifiques, porque no proviene de Dios. La mortificación no es de Dios, no es nuestro estado. La mortificación, el estado nuestro es la paz y el gozo del Señor. Ese es el estado de nosotros. Fuimos traídos de la mortificación a estar en paz, trasladados por Dios, redimidos. Eso quiere decir redimidos. Bueno, y este joven me dice, voy a pagar la renta. Y oí una voz en mi corazón que me dijo, no. Y yo dije entre mí, ¿cómo que no? Si van a pagar la renta, ¿por qué no? Y me dijo el Señor, no. Y vino a mí decirle solamente, no la vas a pagar tú. Le digo, tú pagas tus diezmos y tus ofrendas voluntarias, tus primicias, es todo. Yo me acuerdo muy bien. Y recuerdo que el verle hecho caso a Dios, como que yo me fui un poco cabizbajo, ¿no? Pero nunca me faltó para pagar la renta. Al contrario, Dios siempre trajo provisión y siempre se pagó la renta. De una manera impresionante. Por eso quiero explicarles que no es difícil ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas funciones en nuestras vidas. Reparte los dones. Todos conocemos los dones que están en 1 Corintios, en el capítulo 12, del 7 al 11. Usted puede leer que Él reparte los dones. ¿Qué son dones? Regalos. Él es el repartidor de los regalos. Él se los da a quien quiere. Yo no le puedo decir, Espíritu Santo, quiero que me des esto. No. Él viene y me los da. Ahora, depende de mí. Si Él me da un don, un regalo, y yo lo acepto con agrado, ya lo tengo. Te voy a poner un ejemplo. Si alguien te regala algo que todos usamos actualmente, es un teléfono celular. Te regala un teléfono y tú dices, pues yo ya tengo uno, pero el que te están regalando es mucho mejor que el que tú tienes. Pero optas por decir, no quiero usar este teléfono. Podrás tener un equipo con más tecnología, mucho más sofisticado, pero te quedaste con lo tuyo que ya tenías. ¿Sí? Y nunca aprendiste a usar lo que se te dio, porque no lo pusiste en práctica. Y eso es algo que quiero enfatizar. Cuando el Espíritu Santo nos da dones, no nos da para
bueno, estoy hablando para los que los aceptamos. No nos lo da para presumir, no nos lo da para vanagloriarnos, no. Nos los da porque los ocupamos en nuestro caminar y en nuestro desarrollo de nuestro llamado, el propósito que Dios tiene agendado en nuestras vidas. ¿Cómo es que yo voy a echarle frente a situaciones con los dones espirituales? Por ejemplo, hay uno de los dones que es el don de discernimiento de espíritu, ¿no? Es algo impactante cuando uno lo desarrolla, ese don. No dije el don de sospecha, el don de discernimiento de espíritu, cuando tú puedes ver en medio de una sonrisa una tristeza adentro, y es una tristeza de muerte, ¿no? Una vez me visitó una persona y venía a ofrecerme un negocio. Realmente no venía a administración, pero yo un día había orado por ella y le había presentado a Cristo como mi Señor y mi Salvador, su Salvador. Y ella confesó a Cristo como su Señor, pero nunca ella quiso continuar. Pero cuando vio la necesidad de que yo podía ser un prospecto de lo que ella vendía, vino a verme. Y cuando estaba expresándome todo mostrándome lo que ella, este negocio que me estaba ofreciendo, pude ver una tristeza, pude ver una agonía, pude ver detrás de esa realidad que se veía, ¿no? Otra realidad. Y vino compasión a mi corazón muy fuerte, y el Espíritu Santo me permitió decirle: creo que hay algo más importante para tu vida que lo que andas haciendo. Y le dije: es un segundo recordatorio de que Dios te quiere en sus caminos. Pero sin embargo, Dios permitió que tú vinieses a ofrecerme esto, porque es Dios que tiene un plan. No te pudo hablar porque no oyes su voz, pero Dios permitió usar lo que tú haces para que tú te acercaras de una manera. Y me dijo ella: yo he conocido muchos cristianos, me dice, muchos hermanos, dice, pero lo que a mí me pasó la primera vez que hablé con usted fue algo impactante, me dijo, porque solamente usted me dijo que Dios me amaba y que Él tenía un plan maravilloso en mi vida. Y dice, recuerdo cuando me dijo: ¿me permite orar por usted? Y que ella dijo: sí, yo ore por mí. Y cuando le dije: permítame sus manos, le tomé sus manos y hicimos la oración de fe juntos. Y cuando hicimos la oración de fe juntos, pude ver cómo la unción de Dios cayó sobre de ella, y cayó al suelo. Cuando ella duró, no sé cuántos minutos duraría en el piso, unos 6, 7 minutos. La hermana de ella, que la tenía catalogada como una persona muy dura, muy incrédula y todo lo que tú quieras, se quedó sorprendida al ver que ella estaba en el suelo. Le dije: esta obra no es mía, ni tuya, es obra del Espíritu Santo. Dios está tratando con ella. Dios la convenció de pecado, no de pecados, y borró sus pecados, porque Él lo hizo. Si usted conoce su vida y su historia, pues ya ante Dios ya no existe nada de eso. En usted, en su conciencia, en su memoria, sí, pero en la memoria de Dios ya no existe. Esta mujer se levanta, se para, y ella dice: desde ese día yo comencé a dormir, a descansar, a estar en paz, pero nunca decidió continuar. Y esa vez que regresa, yo creo que pasaron unos años, y por el Espíritu operé en el don de discernimiento de espíritu, en ese regalo que da el Espíritu Santo, y le dije que pues iba a morir, y algo crónico ya estaba en su cintura de no poder caminar, y le dije nada más: Dios lo que quiere es que tú continúes en la vida de Cristo como cristiana. Eso fue todo lo que yo le dije.
Y yo oré por ella de nuevo y Dios la sanó, Dios la liberó y nunca quiso, nunca continuó. Hasta ahí Dios me ha permitido servirle para orar por esa persona. Pero gracias a ese don, a ese regalo. Y hay personas que no reciben, dentro de la iglesia, no reciben los dones. Otros no los desarrollan. Porque de nada te sirve recibir un don y no desarrollarlo. Y es maravilloso cómo el Espíritu Santo da dones a los hombres. El Espíritu Santo consuela. Hay una temática muy fuerte sobre las mentadas luchas y las pruebas. Y tenemos a alguien que consuela. Y lo voy a leer. Está en el libro de Juan. Juan, porque es muy evidente hacerlo. En el capítulo 14, versículo 16. Si usted tiene Biblia, hagan sus anotaciones. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Por qué no hablamos del consolador más que de las pruebas? Porque tenemos tantas enseñanzas sujetas a la maldición y no sujetas a la bendición. ¿Por qué hablamos más de pruebas que del consolador? Porque yo creo que la estrategia que Satanás usó por muchos años fue sacar a la iglesia de no ser guiada por el Espíritu Santo. Esa fue la estrategia que ha usado por muchos años, pero yo estoy profetizando que en el nombre de Jesús una generación va a ser guiada por el Espíritu Santo de una manera certera. No se va a usar al Espíritu Santo, no vamos a ser jefes del Espíritu Santo, vamos a estar bajo autoridad de Dios, bajo autoridad de la guianza del Espíritu Santo, y no nos vamos a mover más que por guianza del Espíritu Santo. Si hay ministros que me están viendo, escúchelo bien. Si sabes que Dios le llamó a usted como ministro del Evangelio y no eres guiado por el Espíritu Santo por razón de la que tú quieras, retoma el camino. ¿A cuál camino? Simplemente entra un rato y dile: Señor, ya oí a un pastor que dijo que tú eres mi guía porque está escrito en la palabra. Y quiero que me guíes a hacer lo que yo tengo que hacer. Y te vas a acordar. Y vas a ser feliz haciendo el servicio a Dios. A mí me han preguntado: pastor, la vida de los pastores es muy dura, muy difícil, es muy golpeado el ministerio y que muchas lágrimas. Espérate. Digo, no. Pues ¿a quién crees que le estoy sirviendo? Si yo estoy sirviendo al gran yo soy, le estoy sirviendo a Dios. Él es el Señor de mi vida. Y Él es mi consolador. Él me consuela en momentos que paso yo. Levanto mis manos por fe y comienzo. Y viene un manto, viene algo a mi vida. A llorar en su presencia. Un gozo, una alegría. En medio de una situación crítica, ja. Y veo tanta gente que odia la risa, odia el gozo, odia la felicidad. ¿Por qué? Porque hay una fuerza espiritual demoníaca que no quiere dejar a muchos que vivamos siendo consolados por el Espíritu Santo. Juan nos enseña a ser enseñados. En Juan 14, 26,
ahí vamos a leer que Él nos va a enseñar. Dice la Escritura, Él va a enseñarnos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Todas. ¿Cuántas? Todas. Y sabes que son todas. Cómo tratar con tu matrimonio. Cómo tratar con las ovejas, con los hermanos en Cristo. Cómo vivir una relación de la manera que Dios quiere que la vivas. Es eminentemente real. Que aquí dice todas las cosas. No quiero hablar de unas cosas que ya no quiero hablar. Ya he tomado la decisión de enfocarme mejor en lo que dice la palabra y qué enseña Dios. Porque si nosotros dejamos que la persona del Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, usted va a ver cómo Jesús, cada detalle del ministerio de Jesús, lo realizó. A mí lo que más me impacta de la persona del Espíritu Santo en Jesús, que yendo a la cruz, porque cargó la cruz, llevó su cruz cargando, por mí y por ti, llevaba algo por delante. Y esto va a dolerle a los que quieren la tristeza y el odio y el coraje. Y véanlo en la Biblia, Jesús llevaba el gozo por delante. En medio de esa situación, llevaba el consuelo, el gozo, la paz, la alegría. Dices tú, es imposible que este hombre esté diciendo eso. Si estaba sufriendo, sí, pero estaba llevando el propósito a lo que él vino. Llevaba el gozo a lo que él vino. No estaba enfocado en su sufrimiento físico, estaba enfocado en el cumplimiento de su misión a lo que vino. Y eso está pasando con nosotros. El cumplimiento. Hay un cumplimiento donde nosotros tenemos vida nueva. Mira lo que voy a leerte, de tener una seguridad permanente en nosotros. Y eso lo puedes ver en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con un sello que es el Espíritu Santo prometido. Cuando nosotros creímos, tuvimos un sello, el sello de la realeza. ¿Qué es un sello? Una garantía. ¿Qué es esa garantía? La vida preciosa en el Espíritu, la vida preciosa de Jesús, la vida preciosa del reino de Dios. Hermanos, dése la oportunidad de humillarse al Señor a la manera de Él. Y dile: Espíritu Santo, no te quiero constrictar, quiero obedecerte. Cada día quiero obedecerte. ¿Cómo trato a mi hijo? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo me comporto para con los demás? Si soy ministro, realmente estoy comprometiendo tu palabra por dinero, por fama. Dile: Señor, perdóname, ya no más. Hay gente que es mucho situaciones donde no se vive la libertad con que Cristo nos hizo libres.
porque se nos olvida que nosotros tenemos la gracia, el sello de Dios que se va a encargar de nosotros. Tú haz la parte que te corresponde, sigue la voz del Espíritu Santo y te vas a dar cuenta de que el Señor te va a honrar. ¿Cómo podemos reconocer la guía del Espíritu Santo? Y voy a hablar rápido de esto para terminar. ¿Cómo podemos discernir nosotros nuestros propios pensamientos y guianzas? Y el Espíritu Santo nos habla con palabras no con palabras audibles. Veamos un ejemplo en Romanos 9:1. En Romanos 9:1 dice la Escritura: digo la verdad en Cristo. Así empieza el versículo en esta versión. No miento. Mi conciencia, escuche bien, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Pablo conocía a la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo tu conciencia y mi conciencia nos va a confirmar cosas en el Espíritu Santo? Porque tenemos una relación con el Espíritu Santo. Tenemos una aprobación de lo que viene a nuestra conciencia. ¿Cómo puede venir a tu conciencia el no honrar a tu pastor? ¿Cómo puede venir a tu conciencia el no honrar a los hermanos, amarlos? No honrar la visión, el propósito. ¿Cómo puede venir a tu conciencia? Quiere decir que algo necesitas hacer. Retoma el camino correcto. Disfruta el servir, el dar el amor al prójimo, el servir con esa fidelidad que Dios nos llama a todos nosotros. Por eso hay tantas religiones, tantas ideologías. Hay más que un solo Dios, hay más que un solo mediador entre el hombre y Dios, no existe nada más. Y esta es la palabra de Dios y nos dice la tercera persona de la Trinidad. Él los va a confirmar, Él los va a enseñar, Él los va a guiar. Y ahora estamos viendo que a través de nuestras conciencias, el Espíritu Santo, y yo analizando eso dije, con razón, ¿qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia cuando cometemos errores. ¿Y qué hace en nuestras conciencias? Limpia nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que podamos tener frecuencia correcta con la persona del Espíritu Santo y puedas comprender físicamente lo que la dimensión del reino espiritual, tú puedas entender y decir, ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Porque sé que tengo que hacer esto. Y eso no nos enseña. Por eso es bien importante, hermano o hermana que me está viendo, que podemos celebrar la Santa Cena juntos y tener conciencia que el celebrar la Santa Cena, usted puede ser parte de ello. Recuerde que siempre oramos antes de celebrar la Santa Cena y en 1 Corintios ahí está la Santa Cena, pero antes de hacerlo te invito a que oremos e invoquemos la sangre de Cristo que nos limpie de todo aquello que estamos viviendo que no le agrada a Dios. Tal vez haya cosas que tú creas que a Dios le agrada, pero si no le agrada, de todo mundo le agrada. Tal vez usted repita palabras, pero no hay cambio porque no existe un cambio en el corazón. Y Dios ve la condición del hombre interior, no lo que solamente decimos, sino nuestras acciones. Tiene que haber una comunión entre lo que yo hablo y lo que yo hago.
para que pueda haber una manifestación. Por eso, pide perdón y arrepiéntase y déjelo, aquellas cosas que no agradan al Señor. Y vas a empezar a vivir una relación con la persona del Espíritu Santo maravillosa. Si usted quiere seguir aprendiendo más sobre la persona del Espíritu Santo, siga en conexión con nosotros, porque yo voy a estar enseñando y hablando mucho sobre la persona del Espíritu Santo, hasta que una generación despierte de ese letargo de que la iglesia nadie la puede guiar más que el Espíritu Santo. Nadie. Ningún apóstol tiene potestad encima del Espíritu Santo. Ningún evangelista, ningún profeta, ningún pastor o maestro de la palabra tiene autoridad sobre el Espíritu Santo. Todos estamos bajo autoridad del Espíritu Santo. Y todos estamos bajo autoridad de otros hombres y mujeres que tienen, guiados por el Espíritu Santo, conexión divina para cuidar nuestra realidad ministerial y comportarnos con carácter, tener un carácter definido y vivir una vida maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús hoy venimos y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por aquellas palabras que hablamos, aquellas cosas que hacemos que no están siendo guiadas por tu Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser guiados por tu Santo Espíritu como estilo de vida. Dígaselo. Invocamos la sangre del Cordero y a partir de hoy, Señor, nos rehusamos completamente, santo, 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 a que nos prive de vivir en obediencia a la tercera persona de la Trinidad. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Precioso Espíritu Santo, te amamos. Precioso Espíritu de Dios, te amamos. Aleluya. Amamos tu presencia. Santo, santo, santo. La presencia del Espíritu Santo está ahí. Maravillosa presencia. Eso es algo maravilloso. La manifestación de Él. Oh, aleluya. Vamos a celebrar la Santa Cena. Recuerde, tenga a su alcance un jugo y tenga a su alcance un pan o una galleta y vamos a celebrar la Santa Cena. Yo recibí del Señor, dice la Escritura, estoy leyendo 1 Corintios 11, 23. Lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es el pan, es mi cuerpo, aleluya, que por vosotros, por ustedes, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Su cuerpo. Dijo: hagan esto en memoria de mí. Padre, gracias te damos, Señor. En tu nombre, Señor, venimos a tomar de este pan y en el nombre de Jesús lo recibimos en memoria tuya. Gracias, Señor. Amén. Puede comerlo. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. ¿En memoria de quién? De Jesús. Aquel que nos dio su promesa. Nos dio el otro consolador. Nos dio vida nueva. Padre, gracias. Hoy venimos celebrando, Señor, en tu nombre, esto maravilloso. La preciosa copa del nuevo pacto en tu sangre. Puede beberla. Cada vez, dice, que comen este pan y beban esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Proclamen la muerte. Venció la maldición con la muerte y el triunfo con la resurrección. Y hoy tenemos vida en Cristo, vida preciosa del Espíritu Santo. Hermanos, los espero el siguiente martes. Voy a continuar con diferentes temas de la persona del Espíritu Santo, pero sobre todo celebremos juntos la Santa Cena. Si tú tienes el deseo de servirle al Señor, puedes ir a hospitales, puedes ir a prisiones, puedes compartirlo con gente en todas las partes del mundo, en todos los medios que tenga de redes sociales, y comparte esta dirección de Facebook de Radio de Ejército de Amor para celebrar juntos esta Santa Cena. Creo un día que vamos a hacer millones juntos. Lo creo con mi corazón. Iglesias enteras se van a unir en todo el planeta. Muchas. ¿Por qué? Porque sé que es el plan de Dios. Vivir guiados por su Espíritu. Y Él quiere que lo hagamos. Esa es voluntad de Él. Y sé que el Espíritu Santo se alegra porque lo hacemos. Porque estamos dando cumplimiento a algo que Él nos llamó. No me despido, sino que les digo hasta pronto.